Bien. Bueno, Por ¿qué ahora. tal? Nerviosas. Eso. Porque os habéis lanzado a hacer una apuesta la una a la otra, un desafío. ¿Por qué no lo explicamos primero? Porque habrá gente que no sabe de lo que estamos hablando. ¿Qué es este desafío que os habéis lanzado una a la otra? Contarnos. Bueno, pues hace unos 6 meses o así nos encontramos Alasne y yo pues, en una cena de estas y empezamos a hablar pues, de apuestas y de segar y no segar y esas cosas y pues salió la apuesta de hacer unos cortes con el hacha y luego con la guadaña. Irati, qué peligrosas son las cenas. Sí, bastante. Que te vienes arriba y apuestas. Oye, esto es una cosa que los hombres lo vienen haciendo desde no se sabe cuándo, pero es la primera vez que dos mujeres se meten en esta. Sois históricas ya. Históricas. ¿Es cierto, no? Sí. Sois las Bueno, primeras en hacerlo, en lanzaros un desafío entre mujeres. ¿Cómo se lo han tomado los chicos? Bien, yo creo que bien. Sí. Sí, yo creo que... La verdad que la gente yo creo que sí valora, ¿eh? Sí valora o... Bueno, críticas igual también ya recibiremos, pero... De momento no he visto, pero no he recibido no. ninguna. Pues bueno, por ahora yo no. Bueno, a ver, luego hay que decir también que, o sea, tiene que llegar el domingo y tenemos que demostrar, primero, que somos capaces de hacer, ¿no? En casa, tanto Alasne como yo, o sea, hemos visto que sí podemos, pero luego tenemos que hacer delante de la gente. Seguro que sí. Y después del domingo seguro que habrá críticas y nos darán la enhorabuena a las dos y... Oye, la y apuesta es mucho más. combinada, Aizkora y Sega. ¿Cuál es el objetivo de cada ejercicio? En Aizkora son cortar 4 troncos de 1,5 de diámetro y luego es, hasta terminar la hora, cuántos kilos de hierba se cortan. 4 troncos de 45 onzas. A ver, Oiga. yo soy de ciudad. A mí me dices 45 onzas y como si me dices... Chocolate. Chocolate, efectivamente. Para que yo me haga una idea, para que la gente que no controla esto de las onzas, ¿qué tamaño es? Es de diámetro 1,5, mide. 1,05. Sí, eso Pues es. una cosa así. Mi cuerpo. Es un cuerpo. Bueno, son 4 troncos de 45 onzas. Sí. Ahí es nada. ¿Vais a tener ayudantes para poder, por ejemplo, pues, pesar la hierba o...? Sí, sí, llevamos... Al final, hombre, nosotros somos las que cortamos la madera y... Pero luego tenemos 10 personas por detrás, que es los que nos hacen, la verdad, como digo yo, el 80% del trabajo. Bueno, ¿y qué es lo que está en juego? Pues cada parte hemos apostado 2.000 euros. Bueno, toma ya, ¿eh? Y el que gane se lleva todo. Sí. Eso. O sea, la otra se cerrasteis queda, la apuesta pues eso. en Tolosa, ¿no? Además, la cerrasteis en un bar, el Cantábrico de Sí. Tolosa, que es un lugar histórico en el que pesos pesados de Ricky Rolac atan sus desafíos. ¿Fuisteis allí expresamente a hacerlo como ellos o fue una casualidad? No, fuimos ahí a hacerlo expresamente. Sí. Es un ritual, ¿no? Eso es. Sí, eso es. además para mí también, o sea, es bonito porque siempre, o sea, yo casi la mayoría de las apuestas que he escuchado se han hecho ahí y pues ¿por qué no? Oye, esto lo hicisteis hace 6 meses. ¿Cómo se cierra una apuesta? ¿Os encontráis allí? ¿Coméis juntas? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo es el proceso? Al principio lo hablemos, bueno, fuera del Cantábrico, la verdad, ¿eh? O sea, lo hablemos cuando queremos hacer sí o no, no sí. Y que aún no sabíamos seguro también, porque lo de la Aizkora es una cosa que no habíamos hecho nunca, entonces... Y cuando quedemos para ir al Cantábrico, ya ahí es cuando se cerró... O sea, ya lo habíais Lo hablado que- previamente. sí, eso es, y ahí es eso un es. poco ya, pues decir, bueno, esto es Eso así es. y ya... ¿Qué trabajo hay que este- hacer y que...? Sí. Cuando uno acuerda un desafío, ¿a quién se lo tiene que comunicar para que se haga ya una cosa oficial? Bueno, Va, yo pues, creo que en el mismo Cantábrico ya... Sí, estuvimos ahí y Sí. luego ya el dueño del bar también nos ayuda un montón pues, pues para hacer las cosas, para seguir las pautas y eso. Y luego pues, le mandan a los periodistas y pues, los periodistas lo abren y pues por ahí. Al final es boca a boca mucho, yo creo, ¿eh? Sí. ¿Y que los periodistas qué? Pues los periodistas pues, informan y... Y dan información, Irati, dime así tal cual, ala. No, bien, bien. Oye, ¿habéis No nos tenido algún fijamos. tipo de asesoramiento pues, de otros aizkolaris o segalaris que os Claro, han es dicho que esto Irati es va así? con ventaja las de, con el Aitá y todo, ¿no? Sí, claro. A ver, cuéntanos, claro, ¿quién es tu Aitá y cómo te ha echado una mano? Pues a ver, al final desde el principio, cuando hablamos lo de la apuesta y todo, pues mi padre me dijo que para adelante, que a ver, que haga lo que quiera yo y yo sí quería hacer. Javier Tondoa, claro. Sí, y me ha ayudado pues desde el minuto 1, ¿no? Tanto poniendo maderas, entrenando con la hierba y todo.
Claro, Irati va con ventaja en eso, pero Alasne tú vas con ventaja porque vais a estar en Cizurkil, que tú eres de allí y vas a tener el apoyo de la gente de tu pueblo. Sí, eso sí es verdad, ¿eh? Claro, o sea, Lo que pasa es aquí... que, bueno, no sé, a veces si es más presión que también lo quieres hacer bien y sabes que Presión, va a ir sí. un montón de gente que te conoce y que es... Bueno, ¿y cómo van las apuestas? No sé. Uf, ¿No sabéis? No me Nunca lo se creo. animan a decirlo, ¿no? Yo no Yo sé creo por que qué, sí, si no, quiere salir de cuidado, favoritos peor o no, o qué pasa aquí siempre. No, pero es que eso también es un poco objetivo, porque es que igual alguna gente dice que está a favor de Alasne, otra gente dice que está a favor mío y luego están con Alasne y dicen lo contrario. Entonces, pues Va a estar reñido. es un poco... Va a estar reñido. yo Eso creo es. que va a ser una cosa un poco nueva porque con la Izcora no nos han visto nunca. Entonces, nadie tiene referencia ni ella mía, ni yo de ella, ni... O sea, Yo que creo les que es vais un a poco- pillar fuera de juego totalmente. Yo creo que va a ser un poco intriga ahí. A ver, Me da a mí, ¿eh? No estáis picadas vosotras ni nada, ¿no? O sea, Sí que es sano, A ver, sí que es sano, ¿eh? O sea, la cosa es que todo el mundo dice, pero si sois amigas, fijo que es teatro. Y le digo, no. Ya, O sea, al final somos amigas, no. pero... Pero hay 4.000 tenemos euros a- en juego. Sí. Eso es, que al final... Y el, ahora... y el orgullo, ¿eh? Que a veces que no vale más, acabe con la ¿verdad? amistad, ¿no? Y el orgullo, cuidado, que no, el dinero, el orgullo. Nosotras sí, a dijimos veces vale que más, ¿eh? antes de hacer la apuesta dijimos si es para enfadarnos o para montar lío, no lo hacemos. Y eso tenemos bien. tanto nosotras dos como nuestro equipo, que les dijimos, o sea, Tranquilo. esto va a ser una cosa que, pues eso, Profesional. vamos a ir a ganar las dos, pero Oye, ¿y hay una tranquilos. técnica o una forma femenina de segar? ¿O no? ¿O es igual? Y también de cortar uy, un Aranchi, tronco. que me voy a venir arriba y luego lo vas a ver. No se lo preguntes, que luego me voy a rebanar los dedos de los pies. No te preocupes. No, La técnica, yo- si hay un estilo distinto, porque a Yo veces creo los que cada deportes- uno tiene su suyo. estilo. Sí, Alasne sí. tiene su estilo y igual a veces digo, pues venga, voy a intentar hacer como ella, pues, pero cada uno tiene su cada estilo uno tiene y su- punto Cuando pelota. vais a, pues, a hacer exhibiciones, a fiestas, a pueblos de Euskal Herria, ¿alguna vez habéis tenido que escuchar comentarios machistas? O bichos raros un creo- poco. Ay, las chicas estas No, catalanas. yo creo que no, ¿eh? No, nunca. Si quiero que os fijéis en esta imagen. Ahora la vais a ver. Es una imagen en la que aparece, ahora la vemos, es Johnny Goire, que es de la Rabechu y es pelotari. No sé si le conocéis, habéis oído hablar de ella, seguro que sí. Bueno, pues ella afirma que ha tenido que escuchar de todo por ser pelotari y ser mujer y, por ejemplo, por usar esa falda en minigona. lugar de un pantalón, que es una falda tipo la que utilizan las tenistas. Que a mí me parece estupendo, está estupenda y sobre todo está cómoda y es como quiere salir ella a jugar a pelota. Bueno, pues ella dice que sí tiene que escuchar muchas veces cosas que no son en absoluto agradables. ¿No os pasa a vosotras? No, no, la verdad que es más, el año pasado yo salí con Jason Aramburu en el campeonato de Tronza, de Guipúzcoa y de Euskadi, y las dos salimos con minifalda. Y Muy es- bien. ¿Qué me dices, Sí, Alasne? señor. ¡Hala! Y, ¿Pero segando con minifalda? Pero Muy por bien. debajo tiene mallas, es Bueno, minifalda ¿y que por qué no? son... Oye, claro. No como las tenistas. Eso es. Sí, Claro. sí, sí. Y ahora no salgo en la apuesta porque me molesta con el hacha, pero si no... O sea, no tenía me parece pensado, ¿eh? maravilloso el tema pelotari con minigona, con ¿Verdad? minifalda. Claro que Claro. sí, ¿Por qué no, claro no? que sí. Una cosa es ser deportista, pero bueno, si eres un poco coqueta o si te gusta Claro. un poco, me parece a mí muy bien. Absolutamente de acuerdo, ¿Verdad? vamos. Totalmente de acuerdo, muy Hay un bien. tema un poco que yo me enfado. Te voy a hacer una apuesta en esos, en los bares que hay cajitas, las máquinas de apuestas, cajitas, digo yo, maquinotas. Y yo he dicho, vamos a ver si el desafío de Irati Alasne está. Pues no, no está. ¿Por qué en desafíos de Herri Kirolak masculinos sí aparecen estas apuestas y en desafíos femeninos, como es el primero, a lo mejor es por eso? Un canto a la esperanza, digo yo. Yo no creo que tampoco sea de masculino o femenino. En general, los Herri Kirolak no aparecen en ningún sitio. O sea, Amiga. la semana pasada no se podía Amiga. poner la televisión, ni los periódicos, ni nada, todo el Athletic. Y lo nuestro pues, sí aparece, pero aparece, o sea, un cacho así. Sí. Y al final, en general, los Herri Kirolak, tanto masculinos como femeninos, en todo está, o sea, súper abajo. Que ya Es te por puedes eso, segar entonces. toda Euskadi que nada. Eso. Que el otro mete un gol ahí de tal y... Oye, chicas, ¿cómo os estáis preparando? Por ejemplo, ¿lleváis una dieta especial? ¿Entrenáis más horas? ¿Cómo estáis en eso? Dieta, por ejemplo. Dieta, no. Bueno, yo no... Yo lo he dicho antes. Con la comida, la verdad que yo como lo que me gusta y... Y punto. Sí. Pero te Y cuidas soy un poquito, muy- ¿no? No, me gusta el dulce un montón, pero un montón. Y Pues no. eso da fuerza. Si me cuidaría un poco igual mejor, pero no tengo fuerza de voluntad para eso. ¿Y tú, Irati? No, le he dicho antes a Alasne que siempre haciendo dieta no sé cuántos y que no bajábamos y que ahora estos meses estoy bajando la tira. Así, ¿eh? Pero por los nervios o porque Pero- no sé por y qué. estáis entrenando más, estáis Claro, trabajando claro. duro, ¿no? Al Sí, la final verdad es- que
¿Os pide alguien que para entrenar le cortéis, le Ay, Dios servéis mío, su qué susto cabo me has por la dado. patilla? Digo, mira, ya, oye, para entrenar, que tengo ahí Le una digo una campa. campa. Le das La ahí. verdad que somos nosotros quien tenemos que pedir el favor. Que Claro, nos dejen. sí, claro. Sí. Claro. Pero es Sí. un privilegio casi que unas... Sí, la verdad que, Expertas la verdad te que yo corten en la- ese sentido tengo suerte, ¿eh? Tenemos un amigo en Amasa que gracias a él, Juancho, que nos deja, cada vez que le llamo siempre, nunca me ha dicho que no, nunca, nunca. No, un beso, Juancho. Y venga, Muy bien, sí, señor. Ahí Oye, pues en apoyando. Miguel le digo unas campas también, si surge. También. Sí, todo el mundo te dice, yo tengo campas, pero luego nadie te llama. A la hora de la verdad, nadie te llama. Oye, una pregunta. ¿Soléis entrenar juntas? Nunca. 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 Ay, no, hay cada una su Sí, espacio sí, y su forma sí. de entrenar. Sí, Sois muy amigas, eso sí, es Sí, evidente, también, ¿no? también, Que os ¿eh? lleváis muy bien. Cada una en su lado. eso. ¿Y se puede vivir del deporte rural? No, No. no, ¿qué va? No, no, no. Bueno, no de momento. Todo es cuestión de que os hagáis famosas y vayáis segando por ahí Sí, todo. claro. Qué va, qué va. O sea, no se Ni me puede lo- vivir, Ni me lo planteo, entiendo, ¿eh? Pero- no se paga bien. A ver, Ni me lo no es planteo, que ¿eh? no se pague bien, pero tampoco puedes, o sea, en verano, por ejemplo, sí que tienes exhibiciones y eso, pero luego en invierno ya, o sea, se termina la temporada. Sí que Ya. tienes igual uno o otro, pero ya, o sea, 2 o 3. ¿Y sponsors no salen? Vale, sponsors, pues hemos traído las camisetas también. Ahí, pues Hombre. eso, algo es algo. Claro. Oye, y entre semana, entonces, ¿a qué os dedicáis? Tenéis que entrenar, pero bueno, o estudiáis o trabajáis. No, tenéis yo que... trabajo en una tienda de deportes, que es el sponsor, vamos a decir. O sea, que tienes que compatibilizar las dos cosas. ¿Y tú, Irati? Y luego yo ahora, hasta ahora he estado trabajando en un bar, pero he empezado a preparar las oposiciones de jardín de infancia y ahora ya pues, estoy estudiando. Oye, ¿hasta dónde queréis llegar vosotras con el deporte rural? Pues hasta que se pueda, hasta que el cuerpo diga basta igual. Sí. El cuerpo, los críos, o el marido, o los abuelos. Oye, Alas de Irati, estábamos hablando y Aranchi me la ha lanzado. ¿Cómo es el movimiento con la guadaña? ¿Cómo se afila? ¿Me lo enseñáis? ¿Os atrevéis o no? A ver. Chalo Verón, Venga, un poco ala, comentaros, venga, queremos vamos. verlo, sí, señor. Arriba sus culitos Una del sofá, que hay que hacer demostración. ejercicio, ¿eh? Tenemos todo aquí preparado, ¿no, chicas? Alas, ¿empezamos a afilar? Lo primero será afilar, ¿o? Cuidadito, Marta, que eso es muy grande, ¿eh? Ponte aquí, a ver. Muy grande. Súbete por aquí. En Vierdura. Vale. Impone, sí que Todo impone. colocado, te acerco ya a la iscora, te acerco No, la guadaña. la guadaña. ¡Uy, Dios! ¿Eh? Me has dicho muy Marta. rápidamente, ¿eh? Ya. Vale, ¿qué necesitamos? Di, Alas, pide por esa boquita. Un poco de agua. Un, poco de agua, un igual. poquito de agua. Venga, y Rugi, sí, ahí poquito nos de viene agua. nuestro regidor que está en todo. ¿Y este poco solo. cacharringui cómo se llama? Segapotua. Segapotua, anda. Es que... Pues segapotua. Segapotua, Es agua de mira. bota, tío. Vale, ¿qué más? Sacamos el segapoto y necesitamos un poquito de agua. Fundamental. A ver, ahora te Hay traigo. Rugi, que es un chaval guapísimo. Aplauso, venga, que el sofá, calentamos un poco. Ah, Vale, el agua echamos se ahí el introduce ahí. segapoto. Espérate, que esto lleva su... Claro, su técnica. ¿Cada cuánto la afiláis? Pues cada 20, 25 golpes. Cada 20, 25. O sea que bastante habitual. Pensaba yo que yo Sí, sí, menos. sí, sin Tiene eso que estar a no punto, ¿no? haríamos ni 5 minutos. Vale. Adelante. Listo. Venga, a ver. Aprendemos, todos. Aquí echas lo del pañuelo como en las Yo. películas y se rompe, ¿no? Eso, Ahí está, bien afilado. Ese es el objetivo, ¿no? ese es. ¿Cada cuánto tiempo os cuesta? Poquito, pim pam. Sí, enseguida hacemos. Lo que pasa es que esto... Listo, vale, la lista. verdad que nos lo Más o hacen, menos ¿eh? lista. El Nos lo movimiento, hacen. te toca, Irati. Ay, ama, A ver, yo explícalo. tengo mi estilo, como hemos Sí, dicho yo me antes, pongo ¿eh? así. Yo tengo el mío. A ver, pues... Sí, bien de abierto así. todo. Y así. A ver si te va a cortar un pie. ¿eh? No, hombre, no. Cuidado. Chas, chas. Pruebe derecha, izquierda. A ver, Sí. que lo pruebe. Derecha, izquierda, que voy. Sí, parece fácil, Irati, pero... cuidadito que muerdo, ¿eh? Atención y aplausos en ese sofá, que si no, ya voy. Venga, Marta. Fatal. Mejor Más que- abajo. Gracias por estar. Menos mal que tengo a las Venga, muy profesionales. bien. Gracias a las dos.